Senador, ¿en qué consiste este proyecto de ley? Personalmente tengo ciertas dudas respecto de la continuidad de la actual administración de la magistratura y del Consejo. Eh, ¿Se va a ampliar el mandato? ¿Cómo se explica esta gestión del equipo subalterno? ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, bueno, el contexto en el que se ha trabajado el proyecto de ley, que se refiere a una ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024, tiene que ver con las presiones, con la demanda de la ciudadanía, de las instituciones, pero ante todo, por la presión y la exigencia también del Tribunal Supremo Electoral, que había dado una fecha límite para que se pueda remitir al mismo la nómina de los precalificados. Eso fenecía, en este caso fenece, el lunes 4 de septiembre, al menos esa es la fecha que nos han planteado. Y en ese entendido, por la necesidad, la urgencia, la presión, reitero, la premura, se estaba acabando el tiempo, es que redactaron un nuevo proyecto de ley tomando en cuenta el antecedente de la 144 que se había aprobado en la Comisión de Constitución del Senado Nacional y varias veces habíamos intentado aprobar en el Senado Nacional sin éxito. Y bueno, si hubiésemos logrado, digamos, en su momento, quién sabe, hubiésemos tenido más tiempo, pero ahora ya no tenemos básicamente el tiempo. Es un proyecto de ley en construcción que se ha ajustado, reitero, en la forma y en el fondo, porque hay un nuevo diseño, hay nueva mirada con relación al proceso de preselección y elección de las autoridades judiciales. Por ejemplo, puedo decir que lo más pertinente y lo más importante, las fases del proceso de preselección, en este caso, las etapas se han reducido. Hay una convocatoria pública, recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes, impugnaciones, evaluación y calificación de méritos, informes finales y finalmente la preselección de los postulantes. Se ha simplificado, reitero, el proceso, no hay la etapa de la entrevista, no está ahí prevista la evaluación oral, que para nosotros era importante, bueno, pero es resultado de ese acuerdo que han llegado las bancadas y las comisiones técnicas en el Senado Nacional. Sin embargo, también en cuanto se refiere al plazo, en este proyecto de ley se prevé 45 días, 2 meses y medio para cumplir esta tarea, aunque ahí podríamos habernos dado un poco más de tiempo para poder evaluar a los mejores perfiles. Pero bueno, ahí está el plazo. Y finalmente, en 90 días tiene que organizar el proceso de elección del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, resumiendo, nosotros en esta gestión 2023 estaríamos cumpliendo nuestra tarea de preselección como Asamblea Legislativa Plurinacional a través de las 2 comisiones mixtas. Y la próxima gestión, en enero, de acuerdo a este cronograma, se estaría llevando las elecciones judiciales organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que se incorporó en este proyecto de ley elecciones judiciales a través de una normativa transitoria 2023-2024. Entonces eso implica de que todavía está en construcción, Rubén y Antonio. Apenas hemos pasado la primera etapa o el primer tiempo en la tramitación del proyecto de ley. Ahora está en consideración o va a estar en consideración de la Cámara de Diputados, ¿no?, que es la segunda Cámara Legislativa que asume su condición de Cámara Revisora, logrado en la Cámara de Senadores. Así que todavía sigue en construcción, puede sufrir algunos ajustes o bien mantenerse la redacción, pero eso dependerá ya en esta instancia de la Cámara Legislativa como es de Diputados. Senador, no hay ruptura constitucional. A ver, para explicar a la audiencia. El 3 de enero de 2018, asumieron
Los 23 jueces, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y 3 consejeros del Consejo de la Magistratura, el 3 de enero de 2018, habían sido elegidos en las elecciones del 7 de diciembre, del 3 de diciembre más bien de 2017. La Constitución dice 6 años de mandato para los magistrados y consejeros. Esos 6 años de mandato se cumplen el 2 de enero de 2024. ¿Cómo es que se plantea elecciones judiciales en enero, más allá de la fecha de mandato finalizado de estas autoridades? Es una pregunta central y muy importante. La periodicidad de mandato es de 6 años y eso concluye hasta el 31 de diciembre. Bueno, hasta el día de la posesión, que en este caso es el 2 de enero. Entonces, ahí habría una pausa, habría en realidad fenece el mandato y por tanto hay una especie de vacancia, una especie de acefalía que se va a generar en los 26 cargos del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Porque ampliar el mandato no está previsto en el proyecto de ley. No se ha previsto ese tema, ¿no? Entonces tendría que seguir funcionando el órgano judicial en sus esferas máximas de la atención en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, en el agroambiental y el Consejo de la Magistratura. No se habla tampoco de interinatos, no se habla tampoco de ampliación de mandatos. Seguramente será parte del debate todavía en las siguientes etapas del procedimiento legislativo. De todas formas, lo cierto es que nosotros habíamos planteado a través de unas propuestas que deberíamos hacerlo por lo menos en el primer trimestre de la próxima gestión y para eso prever, digamos, ante esas cefalías, que es cómo suplimos, ¿no? Entonces, pero todavía no se ha debatido, no se ha hilado fino con relación a qué va a pasar. Si van a continuar el mandato o no, aunque la Constitución es claro, ¿no? Tenés en su mandato y tendrían que estar sin magistrados hasta que existan las elecciones judiciales en el mes de enero. Grave la situación. ¿En qué parte de la Constitución plantea vacancia, senador? ¿Con qué se pretende llenar esa cefalía? Sí, la figura de la vacancia no se aplica, ¿no? Sino que estamos hablando de las acefalías, ¿no? Estarían en acefalía, no habrían magistrados y magistradas y consejeros de la magistratura en ejercicio de sus funciones, producto de una elección popular, como establece la Constitución, la Ley 025 y la Ley 027, además de la Ley 026. Ese es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente habrían cumplido o cumplen su mandato de 6 años. Es que no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. Y naturalmente que esos días, o esas semanas, o ese mes, no vamos a tener magistrados o magistradas, al menos no hemos debatido, ¿no? Si vamos a llenar de manera interina, vamos a ampliar, porque hay varias propuestas de algunos diputados inclusive, en la Cámara Baja han planteado una ley corta o a través de una ley llenar, digamos, esas acefalías, el término, esas acefalías que se van a generar producto de la conclusión de mandato de los magistrados y de los consejeros. Entonces, eso es lo que tenemos que debatir también como Asamblea Legislativa Plurinacional. Otros dicen, en el debate ya de las comisiones, comités, en las reuniones de bancada que hemos tenido, tanto en diputados como en senadores, hay un debate, digamos, en el sentido de que puede funcionar el órgano judicial hasta que se realicen las elecciones, que puede ser 2 semanas, 3 semanas, un mes, digamos, ¿no? Otros plantean de que no puede existir acefalías, entonces hay que llenar ese vacío, esas acefalías, temporalmente hasta que existan las elecciones judiciales. Entonces estamos ante esos 2 debates que seguramente más adelante vamos a generar.
tratándose de una ley que ha sido aprobada el día de ayer en la Cámara de Senadores, nos encontramos en esa situación. Eso es lo que tenemos por el momento. Y claro, la preocupación suya, mi estimado Rubén y Antonio, efectivamente, es que ¿qué hacemos con esa cefalía mientras lleguen las elecciones judiciales? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que responder y debatir, y seguramente tendremos en las próximas horas o en las próximas semanas dando respuesta también a la altura de las circunstancias que exige el momento. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, nos decía lo más viable aparentemente es que haya un acuerdo político con respaldo jurídico. Aparentemente hay un acuerdo político y con eso no hay riesgo de que a algún senador como a algún diputado como el diputado Leonardo Ayala se le ocurra interponer una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la ley en adelante. ¿Pero qué? De abogados independientes, de algún ciudadano externo o común que pueda interponer una acción contra la convocatoria de elecciones, sabiendo que el mandato termina el 2 de enero, a lo sumo, de estas autoridades, y que a partir de ahí no se sabe quién se hará cargo de la justicia en el país. Sí, siempre hay posibilidades, ¿no? No podemos asegurar que todo está expedito. La ciudadanía, los abogados o algún asambleísta puede plantear, ¿no? Puede plantear un recurso constitucional, una acción de inconstitucional. Por eso es que siempre hemos recomendado de que estén enmarcados dentro de los contenidos de la Constitución y las leyes orgánicas que hacen al proceso de preselección y elección de las altas autoridades del orden judicial. Ahora bien, si revisamos los contenidos de la ley, efectivamente se ha esforzado la Comisión Técnica en poder seguir al pie del contenido normativo de la Constitución, pero siempre pueden encontrar, por ejemplo, yo le decía, hay una fase muy importante, que es de conocer en su momento, que no está presente ahí, por ejemplo, ¿no? La fase de la evaluación oral, la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, se puede seguir planteando algunas discusiones que seguramente aparecerán en las discusiones, ¿no? Porque hay una diferencia sustancial entre lo que fue las elecciones 2011-2017 con estas elecciones judiciales 2023-2024, ¿no? Ya no hay un número determinado de postulantes o candidatos como existía, sino aquí es abierto. La evaluación meritocrática como que ha sido tomada a la ligera con el argumento del tiempo, del plazo. Sin embargo, podríamos haber trabajado un proyecto de ley que tranquilamente podemos cumplir la parte más importante de la evaluación meritocrática, ¿no? Bueno, es lo que tenemos. Ahora está en ¿no? Ahora, presidente, o diré, senador, en los plazos ya, ¿cómo está diseñado el plazo? ¿Cuándo se reúne la Cámara de Diputados? ¿Hasta cuándo se prevé que sancione la ley o en su caso apruebe y devuelva para su sanción en la Asamblea Legislativa? Y si se ha coordinado ya con el Tribunal Supremo Electoral, que finalmente va a ser el encargado de desarrollar las elecciones. Quizás también haya objeciones en relación al tiempo de la convocatoria para enero. Diputados, procedimentalmente, tiene que ser remitida, seguramente hoy día o en las siguientes horas ya va a estar en diputados. Y bueno, a partir de ese momento se aplica pues el reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces ellos tienen que debatir en las comisiones que corresponda, en este caso en la Comisión de Constitución, o a lo mejor en la Comisión de Justicia Plural, en las dos comisiones. Lo que corresponde en realidad es en la Comisión de Constitución, ¿no? Comisión de Constitución, y bueno, ahí se toman sus tiempos, sus plazos, que ordinariamente, en tiempos normales son 15 días, eso pueden optimizar, y bueno, vuelve a la plenaria de la Cámara de Diputados. Puede ahí en esta instancia la plenaria aprobarse sin modificaciones, o también puede incorporarse algunos ajustes, algunas mejoras, siempre
resguardando la participación, cuidando también la exigencia del fallo constitucional, los 2/3. Y bueno, si es que no hay ninguna modificación, no hay ninguna enmienda, ninguna observación, ahí se sanciona y pasa para su promulgación. Y si no, nos van a devolver seguramente al Senado Nacional para que podamos nosotros considerar las observaciones de la parte de la Cámara de Revisora, en este caso diputados. Y finalmente, si nosotros aceptamos las observaciones de la Cámara de Diputados, este proyecto de ley se sanciona. Y si no aceptamos nosotros, bueno, vamos a una asamblea legislativa plurinacional. Por eso nosotros habíamos indicado de que siempre es importante coordinar las dos cámaras legislativas, las dos bancadas, para ir avanzando de manera conjunta. Pero bueno, hemos avanzado hasta aquí, de esta forma hemos llegado. Reitero nuevamente, ahora está ya en instancias de la Cámara de Diputados. Y con relación al Tribunal Supremo Electoral, bueno, ellos tendrían que adecuar sus actividades, el cronograma y todo lo pertinente a la organización de las elecciones judiciales a esta normativa, porque de acuerdo al fallo constitucional es una ley que va a regir la organización de las elecciones judiciales, antecedida desde luego o precedida desde luego del proceso de preselección.